Bueno, hermanos, hemos leído 2 de Corintios capítulo 6, 14 al 17. Luego veremos esos textos con más tranquilidad. Pero antes quiero decirles una cosa. Hermanos, estamos en una iglesia que es un privilegio. Y explico por qué. A quien nos gusta estudiar otras o todas o diferentes iglesias, sabemos que no es nada fácil encontrar una iglesia que tenga la sana doctrina. Porque la sana doctrina es la misma doctrina que dijeron los apóstoles, lo que nos enseñaron Jesucristo y los apóstoles. Esta es la sana doctrina, no una doctrina que haya surgido después o poco a poco, sino que intentamos en esta iglesia, al menos, y aquí no puedo, ni siquiera puedo incluir a todos los bautistas del último día del mundo, sino nuestra iglesia, que es la que nos interesa porque pertenecemos a la iglesia local. Nuestra iglesia tiene el privilegio de tener la sana doctrina. Tenemos los requisitos bíblicos para nuestro entendimiento. Todas y cada una de nuestras doctrinas están basadas sola y exclusivamente en la Biblia. Entonces, gloria a Dios, porque la primera parte del sermón de hoy va dirigido a nuestro privilegio de pertenecer a la iglesia de Cristo. Nuestro privilegio. Entonces, para ver este privilegio, y como va a ser larguito, pues van a ser 3 temas. El primero es el privilegio de pertenecer a su iglesia. Vamos a ir ya sin más demora a 2 de Pedro. Vamos a leer 2 textos de 2 de Pedro, pero vamos a escudriñar estos 2 textos de tal manera que le vamos a sacar todo el jugo. Isaí va a poner ahí 1 de Pedro 2, 9, y vamos, cada uno que lo tenga si quiere en su Biblia, porque aparte de eso también voy a darle ahora otros textos mientras escudriñamos este, ¿ok? Ese va a quedarse fijo ahí, que dice, muy bien, voy a leerlo entero y luego vamos a sacarle jugo. Dice, hablando del privilegio de nuestra iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este versículo vamos a cogerlo como un paño y a escudriñarlo ahora mismo para demostrarle que tenemos que estar orgullosos, con la cabeza en alto, porque lo que predicamos es a Jesucristo. Lo que predicamos es su palabra. Lo que predicamos es, sin salirnos, justamente lo que diga la Biblia. Entonces, empezamos leyendo el texto diciendo: mas vosotros sois linaje. ¿Lo pone? Mas vosotros sois linaje. Primera frase del texto. Mas vosotros sois linaje. ¿Sabe lo que nos está diciendo ahí Jesús a nosotros? Que tenemos estirpe, que somos casa. Ustedes han visto cuando se habla de la alta alcurnia, que también es linaje, alcurnia. Cuando se habla de la casa de los Borgia, la casa de los, pues la casa es el linaje. Pues nosotros somos la casa del Señor, somos su linaje. Palabras como alcurnia, estirpe, casa, son lo que nos está diciendo hoy el Señor a nosotros. Mas vosotros sois linaje. Wow. La segunda frase es escogido, real sacerdocio. Somos, hermanos,
el linaje escogido, pero no basta ahí. No basta ahí. Somos real sacerdocio. Y si leemos en Hebreos 7, 24 al 26, dice, Hebreos 7, para que me apunte, Hebreos 7, 24 a 26. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Este es nuestro sumo sacerdote de nuestra iglesia, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es nuestro líder, nuestro capitán, es Jesucristo, y Él es realmente quien nos gobierna, y es de quien tenemos que coger copia. Esto vamos a decirlo hoy varias veces. Cristo es de quien tenemos que copiar para parecernos a Él. Es nuestra misión como cristianos, es cada día parecernos más a Cristo, porque somos su linaje escogido, su real sacerdocio. Dice el texto después que somos nación santa. Nación santa. Leemos en Efesios 2, 17 al 19. Repito para quien escriba. Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Está hablando a los gentiles. ¿Qué somos nosotros? Gentiles que conocimos el Evangelio. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. También el mensaje es para los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él. Ya no es necesario que seas judío de nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que predicamos en esta iglesia. Tanto ellos como nosotros nos dio todo, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir advenedizo? Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es el que se crió, por ejemplo, se crió en La Laguna y ahora viene a vivir a Santa Cruz. Eso es un advenedizo. Mientras que un extranjero es otra cosa. Viniendo de un lugar distinto de aquel donde se ha establecido. Eso es un advenedizo. Ya no somos advenedizos. No somos, como dicen algunos, que estamos pegados a la ramita, porque el Señor, como el Señor quería jugar con nosotros, tiene su pueblo y somos un grupito que estamos ahí pegaditos a ver si escapamos. No, hermano. Todos, los unos y los otros, tenemos que ir por Jesucristo al Padre. Y ya no me considero ni extranjero ni advenedizo, que era lo que me decían cuando el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Éramos extranjeros y éramos advenedizos. Tú podías ser de otra ciudad y meterte en Israel, pero tu lugar es israelita, eres advenedizo. Tú naciste allá, pero vives aquí. No eres judío. Ya se acabó todo eso. Dice el texto, me encanta esta frase. A ver, ese encuentro. Pueblo adquirido por Dios. Hermano, eso se refiere a nosotros. No piensen en el pan, a nosotros. Somos, dice, pueblo adquirido por Dios. Voy a darle ahora un texto, voy a leerles un texto, que es un texto que agobia un poquito a los pastores, porque nos obliga aunque uno no lo hace, nos obligan a buscar la sana doctrina, nos obligan a seguir
una rectitud en cuanto a la Biblia, en cuanto a la iglesia, porque somos un poco el megáfono del Señor. Entonces nos obliga un poco a estar recto. Y dice el texto, en Hechos 20:28, para que lo apunte, en Hechos 20:28 dice, por tanto, fíjense como aquí los tres cargos del pastor, que pueden ser obispo, anciano y pastor, los tres están en este mismo versículo. Fíjense como dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense cómo le habla a los pastores en los tres términos que se denomina el pastor. Voy a leerlo de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros, y ahora viene el título del culto, y por todo el rebaño. O sea, mirad por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar lo hace un pastor, el cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, somos realmente un pueblo que Dios ha adquirido. Somos el pueblo de Dios. Y dice, el texto sigue diciendo, para que anunciéis las virtudes. Romanos 10:15 nos dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es la misión de la iglesia, como iglesia, es predicar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el texto. Tenemos el deber de predicar a otra gente que está en la oscuridad, para que también venga con nosotros y con el Señor a la luz admirable. Esa es la primera parte del culto de esta mañana. Somos con orgullo, con entusiasmo, cabeza en alto, aún no somos muchos. No somos muchos, no tenemos que ser muchos. Somos los que Dios ha puesto. Y algunos que han faltado también. No somos los que Dios ha puesto en el camino. Y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nuestro deber, anunciar que Jesucristo es quien es y decirle a la gente que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Primera parte del sermón, un traguito de agua. Segunda parte. Esto es como todo, primero un poquito de vaselina y después. Segunda parte. ¿Cómo se comporta un pueblo tan especial? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿Nos comportamos en el día a día como Dios quiere? ¿Nos comportamos en la iglesia como Dios quiere? ¿Hacemos las cosas como Dios quiere? Pues ya tenemos la seguridad de que somos el pueblo de Dios. Para atender el principio de la segunda parte del culto, cómo se comporta un pueblo tan especial, vamos a leer ahora. Antes dijimos que el texto era 1 de Pedro 2:10, ahora vamos a leer el 2, 9 y 10, ahora vamos a leer el 10, el siguiente. Y leemos en el siguiente, 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esas son las cosas buenas que el Señor nos dice. Nosotros que antes no éramos y ahora somos, nosotros que antes no teníamos, ahora tenemos, nosotros que antes estábamos muertos y ahora vivos, nosotros que estamos aquí, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? Vamos a coger, hermano, la lectura que hizo la hermana Diana,
Y vamos a hacer parecido a lo que hicimos con los textos anteriores en la segunda parte de la ceremonia. Vamos a coger 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 17. ¿Ya tenemos todo eso? ¿Ya tenemos ahí? El 2 de Corintios 6, 14. Es un culto de muchos textos, les pido disculpas porque no puedo decir, pero saldrá, y me gustaría que saldrá el culto y que todos salgamos con algo en nuestro corazón. 2 de Corintios 6, 14. Muy bien. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este texto siempre se ha cogido como para la pareja, ¿verdad? Para el matrimonio. Pero Pablo no lo escribió para el matrimonio. Se puede coger. No os unáis en yugo de todas las formas. De todas las formas. Y aquí, hermano, les aseguro que lo que voy a decir ahora, a partir de ahora, no todos vamos a estar de acuerdo, pero que me da igual. Porque tendríamos que estar de acuerdo. Pero no importa. Si alguien no está de acuerdo, después en la escuela sabática se playa o se monte. O playa o monte, como quiera. Entonces, dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Nos vale para una pareja? Sí, no es bueno que un joven o una joven encuentre un novio o una novia que sea fuera de la iglesia, porque quieras o no, van a haber problemas. Eso dice la Biblia en varios sitios. Pero también habla del yugo desigual con cualquier otra cosa. Nosotros pensamos hacer un negocio, cualquiera, y lo hacemos con alguien de la calle y vamos a tener problemas. ¿Qué es el yugo? El yugo no es un aparatejo que se le pone a dos animales, que es como de madera, y se le pone aquí a dos animales para trabajar juntos. No hay una picardía que se le pone un animal, si pone un animal más flojo aquí y aquí uno más fuerte, se trabaja en surco, así, en el círculo. Porque este puede menos, este puede más, trabajan así. Son trucos, pero trabajando los dos, si los dos no son cristianos, es un problema. Acabará siendo problema. Eso está diciendo la Biblia. Ahora, acabo el texto. Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nunca entenderán a un cristiano en cualquier negocio, cualquier cosa que tú hagas, nunca te entenderán como cristiano, porque no les entra en la cabeza cómo tendrías que ser tú, no les entra en la cabeza. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Evidentemente aquí empezamos a chocar. Para el pastor Luis, todas las iglesias, todos los grupos, todas las sectas, todos los compadreos, todos los que no tengan a Jesucristo son del diablo. Todos. ¿Y cómo sé yo si tienen a Jesucristo? Pues sé si tienen a Jesucristo, porque a Jesucristo, quien lo tiene que tener exclusivamente la palabra de Dios. Ahora diré varios ejemplos para que vean dónde quiero ir a parar. ¿Podemos juntarnos en yugo desigual con iglesias que no tienen la sana doctrina? Yo empezaré diciendo que no deberíamos. Este culto está hecho hoy y no hace 20 años, porque hace 20 años se podía saber quién era secta y quién era iglesia. Hoy no. Hoy tenemos muchas iglesias que se llaman iglesia evangélica y son buena gente. Eso lo digo para alguien. Son buena gente. Son entre todos chachis. Y algunas son hasta vegetarianos todos, vegetarianos. Bueno, vete a los arecrímenas y todo es loco. Tienen comida sana, todo tal, gente buena, te sonríen, pero no son de Jesucristo. Y en la Biblia, nos guste o no, o eres de Dios o no eres de Dios. No existe una iglesia de Alberto.
No, yo ni soy de Dios ni del diablo, soy de Alberto. No, no existe. Si no eres de Dios, si no eres con Él, eres contra Él. Y las iglesias que se denominan cristianas y no tienen a Cristo, lo que son es falso Cristo. Tienen un falso Cristo. No podemos unirnos con ella. Voy a decir varios ejemplos. Y de hecho, yo soy el primero que me estoy corrigiendo, porque esto me llegó a la cabeza. Yo no soy de los que digo, Dios me habló, pero sí estoy de acuerdo en que Dios te da tortazos a veces. Y hemos recibido algún tortazo últimamente. La iglesia que tienen falsos profetas o apóstoles no son de Dios. ¿Conocen ustedes a una iglesia que tenga apóstoles? Todavía me enteré, para que ustedes sepan hasta dónde llego yo a partir de ya, porque quiero ser el pueblo escogido por Dios, quiero ser la nación santa. Hace poco pregunté, haciendo el culto, me pregunté, ¿quién organiza el día de oración en el parque para oremos por España? Y me dijeron, un apóstol que está en Las Palmas. Y le dije, no voy más. Yo como pastor lo digo, ustedes después hagan lo que les parezca, pero yo no voy a ir más, porque está dirigido por un apóstol que Dios dice que no pone apóstoles. Si Dios no los pone, no sé quién los pone. Alguien tendrá que estar detrás. Drástico, ¿verdad? Pues así tenemos que ser. Así era Jesús. Una iglesia que tenga profetas. Dios nos manda profetas. Hoy sabemos que profeta en la Biblia es aquella persona que predica el Evangelio, que da un mensaje. En el Nuevo Testamento viene del griego, profeta es aquella persona que predica. Por ejemplo, Mateo 7. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros. Está hablando de cualquier persona que predica la palabra que no da frutos de lo que dice. También nos puede servir para un falso profeta. ¿Lo que sí? Si encima se denomina profeta, pues con más razón. Pero cualquier persona que lea, que te dé un estudio o que te hable con la Biblia abierta en la mano y te diga, esto es así, esto es asado, y no venga de Dios, es un falso profeta. Un testigo de Jehová te dice, no puedes dar sangre. Mira, aquí lo dice, es un falso profeta. Entonces, todos los que tengan falsos profetas y apóstoles, que también son falsos, no pertenecen al clan de Jesucristo. Hay que ponerlos a un lado, igual que ponemos a los mormones, a los testigos, a los Hare Krishna y a los musulmanes. Igual, a un ladito, porque no pertenecen a la iglesia de Cristo. Ahí tenemos que ser duros. Duros. Yo, de verdad, se los digo, el viernes me llamaron una iglesia que ustedes conocen, que tienen un apóstol, que han venido aquí a cantar con su banda. Y me dijeron, queremos hacer, Luis, si te parece, una vigilia en tu iglesia. Yo, mira, yo no entiendo, es que venga, sí, entiendo más un concierto, pero una vigilia. La vigilia lo hace la iglesia cuando hay un problema gordo, cuando Amalia está a morirse, hacemos una vigilia para orar todos para que el Señor vea. Pero si no, una vigilia y hacemos un conciertito aquí, cantamos un par de cancioncitas. Le dije, mira, yo en nuestra iglesia bautista, no tengo voz y voto. O sea, tengo voz y voto, pero junto con todos. Yo tengo que comunicarlo. Y no puede ser hoy mismo. Yo, no, en la nuestra no. Entonces, pero sé que tiene apóstol. Ya tiene mi punto negativo. Yo se lo comunico a ustedes, pues voy al lunes a llamarlos a decirle que no. No, mira, hemos decidido que no. Y cuando vea cara a cara le diré por qué. Pero, aunque ya lo sabe. Pero, esa es una cosa. Le hemos cedido la iglesia durante 2 domingos a una iglesia que está aquí debajo, que es un pastor negrito que conocemos muy bien, tal y cual. Pero
yo me acuerdo, y Fidel tiene que acordarse, que cuando yo vine de Estados Unidos, dijimos, oye, no tenemos iglesia, vamos a reunirnos, ¿cómo hacemos? Y dijimos, vamos a ver si alguna iglesia nos deja el local para reunirnos. Y fuimos a la Ifilí. Y cuando fuimos a la Ifilí, ¿qué teníamos en la mano, Fidel? Nuestros estatutos y nuestras creencias. Ellos no la piden, pero yo sí las llevo. Nuestros estatutos y nuestras creencias. Mira, esto creemos. ¿Nos alquilas la iglesia? Entonces, yo con esto que hemos dicho ahora, este domingo pasado y el anterior, me fui a internet y vi al negrito hablando de un posible profeta, pero encima lo veo, la típica predicación de internet, que está hablando y dice, jala, 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 jala. Y sigue hablando, pues nada que no tenga la gente, oh, digo, no me gusta el negrito, no por el color, no me gusta el negrito. Si se le rompe la iglesia, digo, no, búscate otra que te llene la nevera. O sea, no me gusta, porque no tienen el mensaje que tenemos, no tienen el mensaje bíblico, un mensaje, y el púlpito donde se dice, donde se explica la Biblia tal como es, no puede ser explicada por cualquiera. Nuestro hermano Jesús Barrio, perfecto, la sana doctrina, no vuelve al sábado, ¿vale? No lo ha entendido, pero tiene la sana doctrina. No está de acuerdo, ni con apóstoles, ni con profetas, ni con esto, ni con tal, ni con aquello, ni con de barbarajo, nada de eso. Ahora, hermanos, tenemos que plantar unas bases, crear y clavar nuestra forma de ser, porque se avecinan tormentas. Y tenemos que saber claro lo que creemos. Una persona aquí que me hable, porque su apóstol le dijo que no, aquí, por lo menos por mí, no. Los que la Biblia no es suficiente. Hermano, aparte de iglesias que tienen su librito aparte, su catecismo, su libro, su rollo intelectual, aparte, ustedes han visto personas, sobre todo en el mundo pentecostal, ¿no? Personas que vienen y tienen la clave para que tú te desarmes. Vienen y te dicen, Isaí, anoche estuve hablando con el Señor y me dijo el Señor que te dijera. Eso hay que tener cuidado, hermano. Me dijo el Señor que te dijera que no vengas al culto con pantalón corto. Entonces tú dices, ¿qué argumento tengo yo ahora si fue el Señor quien se lo dijo? ¿Verdad? Hay pastores, profetas y apóstoles que actúan de esa manera. O sea, ya la Biblia no importa. Sino, Heidi, no me gusta ese peinado, por favor, me dijo el Señor. Y tú dices, bueno, ¿qué argumento tienes tú ahora contra mí si fue el Señor quien me lo dijo? O sea, ¿qué dice la Biblia sobre eso? La Biblia dice, la Escritura, la oración y el Espíritu Santo. Dios te habla por medio de la Escritura, y según lo que tú lees, analizas, comparas, buscas, sabes lo que tienes que hacer. Sabes lo que tienes que hacer. Ahora, cuidado con esas iglesias que son, y lo digo con fluorescente, con neón, son falsas. Es que yo tengo amigos allí y son buena gente, claro que sí. Yo tengo amigos curas y monjas, pero la iglesia es falsa. Yo tengo amigos adventistas, pero su doctrina es falsa. Yo no voy por la persona, voy por la doctrina. Y si la doctrina no es de Dios, aunque nos cueste decirlo, no puede ser más que de otro. Y vamos a verlo ahora. Acabo diciendo esto, claro que tenemos que lidiar con iglesias que tengan la sana doctrina. O al menos lo intenten. Yo comprendo que donde más nosotros tocamos o chocamos es con el sábado. Pero entendemos
bueno, tú no lo has entendido, no importa. O sea, tú tienes a Cristo, tienes todas las características y no tienes lo que hoy está de moda. Pues perfecto, o sea, ya aprenderás, ya aprenderás. Ahora, yo, por ejemplo, me caso como siempre hemos hecho, con la hispana, con los bautistas, con la cuesta, y la iglesia dedicó de toda la vida, pero claro, dentro, en medio, durante esa iglesia, en otras calles, hay iglesias que ponen también evangélicas, que ponen centros cristianos, y por lo cual cristianos no quiere decir que sean de Cristo. A lo mejor son de Ronaldo, son de Cristiano Ronaldo, pero no son de Cristo. Por cierto, Brasil también quedó eliminada. No puede ser. No puede ser, hermano. No podemos unirnos en yugo desigual con esas iglesias, ni hacer campamentos, ni hacer excursiones, ni hacer tal. Que tiene un amigo, salúdalo, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, oye, cuando puedas, salte de ahí, pueblo mío. A los amigos, cuando puedas, salte de ahí. Porque tú eres una gran persona, pero donde estás no es bueno. Se lo decimos a los católicos, por lo mismo a todos los demás. Porque son iglesias falsas, hermanos, puestas por Satanás para que la gente no venga aquí. Pues la gente dice, Dios, tantas que hay, yo no veo ninguna. Y ya también hablaremos después de los convertidos que hay sin estar convertidos. Un montón. Bueno, todos estos son frases mías duras. Todos estos son del diablo. Son iglesias que no son de Cristo. Y recuerden, no hay más. O es Cristo o es el diablo. Entonces, vamos a leer Juan 8:24. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. ¿Por qué? Porque todos, en principio, todos somos de nuestro padre el diablo hasta que nos convertimos. ¿Correcto? O sea, vosotros todos, sin Cristo. Ahora, también las iglesias que dicen que somos cristianos y no tienen a Cristo, también, inclusive quiero decir que hay personas en esas iglesias convertidas. Porque eso es otra historia. Aún tú estás en una iglesia que no es de Cristo y tú oyes hablar de Cristo y te conviertes. Pero tarde o temprano saldrás. Tarde o temprano. Bueno, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque hay verdad o mentira. No hay más. Él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hechos 13:10 dijo Pablo. Pablo le dice a Elimas, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Un Señor, Elimas, que lo que estaba haciendo era estorbando, molestando a los apóstoles, molestando a la iglesia, y decía que era cristiano. Dice, no, tú eres un hijo de Satanás, vas a seguir molestando a la iglesia. En Mateo 13:38 dice, el cuerpo es el mundo. Acuérdense, el cuerpo no, el campo. Acuérdense que es una parábola. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Existen los hijos del reino y los hijos del diablo. Bueno, también existieron en otro tiempo los hijos de Consuelo. Eso eran famosos, pero ya no. Ya están todos esparcidos, como las siete tribus de Israel. El campo, fíjate, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del diablo. Porque no es aquí otro nombre, sino o Cristo o el diablo, no hay más. Gloria a Dios porque pertenecemos a una iglesia que domina a Cristo. Gloria a Dios con todas nuestras vicisitudes. Quien la domina es Cristo. Gloria al Señor. Pero tenemos que saber que no podemos unirnos en yugo desigual con todas las iglesias. ¿Por qué no?
No puede ser, hermano, porque no puede unirse la luz con las tinieblas. No, aunque me inviten a predicar, yo predicando en un sitio donde se predica a Belial, y ahora diremos quién es Belial, dentro a poco. En 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ven como hay dos nomás. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces se manifiesta que es hijo de quién? Del diablo. No hay más. O sea, nosotros que somos hijos de Dios, no podemos unirnos con gente que no son el pueblo de Dios, que no son hijos de Dios, aunque dentro de esa tribu haya algún convertido, haya gente buena, pero lo que le va a decir Dios ahora es salir de ella, salgan de ella. Es nuestra misión como cristianos, sacar católicos de la mentira y sacar también cristianos, entre comillas, de sus mentiras. Es nuestra misión. Seguimos en 2 de Corintios, capítulo 6, ¿no? Vamos al 15. ¿Está en ¿no? Muy bien. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Belial aparece una vez en la Biblia, ahí. Pablo era un estudioso, había estudiado muchas cosas, entre ellos Belial. Belial es un dios que se llamaba, que el significado es pozo de corrupción. El significado que los teólogos y los estudiosos en el idioma han sacado a Belial es pozo de corrupción. O sea, como tiene varios nombres, vamos a hacer cosas buenas ahora. Hay varios textos que sí mencionan la misma palabra Belial, pero le dan el otro significado. Por ejemplo, en Isaías 38:17, y esto es teología ahora. Isaías 38 dice, he aquí, 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías siempre grandioso. Fíjate como aquí menciona otra vez la palabra Belial, pero con el significado de hoyo de corrupción. Y dice, mas a ti agradó librar mi vida del pozo de corrupción en la cual él se encontraba. Él libró su vida y te echaste todos mis pecados en tu espalda. Ese hoyo de corrupción es la misma expresión de Belial. Hay más texto. Luego también está Belial, también le dan la expresión de ganancias no con buen rollo, o sea, ganancias deshonestas, o sea, ganar mal algo, con engaño. Entonces han llegado a un acuerdo en acabar con una frase que dice muy bien lo que quiere decir Belial. Pero antes leemos el texto de Job 21:15, que también pone Belial en la palabra que le digo ahora. Dice Job 21:15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Y dice ahora, ¿y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovechará? ¿Qué ganamos orándole al Señor? ¿Qué ganamos? Esa ganancia con mal rollo es también Belial. Y el último, Jeremías 7:8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, que no ganan nada. O sea, ese Belial, tanto el anterior como el que dio ahora, han hecho una frase total que quiere decir el de ganancias corruptas. Belial quiere decir el de ganancias corruptas. Ahora acerquémonos a las iglesias de las cuales estamos hablando y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia tiene Cristo con ese hoyo de corrupción o con esas ganancias corruptas? No tiene nada que ver Cristo. Por eso es nuestra iglesia y lo demás.
Dice el texto, el 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, hablaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Aquí está hablando de nosotros, hermano. Aquí está hablando en un futuro, pues está hablando de nosotros. Y dice Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ahora le habla otra vez a esas iglesias de las cuales estamos hablando. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A nosotros nos dice que somos nación santa, que anda entre nosotros, que nos quiere y nos repite, pero cuidado, salid de medio de ellos, salir de esas iglesias. No podemos contaminarnos, hermano. No podemos contaminarnos. Vamos a entrar. ¿Alguien me puede decir ahora? 11:40. Vale, vamos a entrar ahora en la tercera parte del culto. Hermano, espero haber dejado claro las dos primeras partes. Espero, de verdad. La tercera parte se llama a ti y a mí. Hemos hablado de lo que somos, hemos hablado como iglesia y ahora vamos a hablar personalmente. Dice Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Hermano, este texto me gustaría que todos lo tengan en su casa puesto en un cartelito. Voy a leer otra vez. Ay de los hijos, está hablando de los primos, está hablando de otra secta, está hablando de otro grupo, no, de sus hijos, o sea, de nosotros. Ay de los hijos que se apartan, o sea, no está hablando de los hijos que se van de la iglesia, sino que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Me explico? Que se apartan a lo mejor y se van a otras leyendas, a otras historias, inclusive a otras creencias de otras iglesias. No, es que yo creo que es mejor aquello, porque si están diciendo cosas que no son de Dios, y Dios lo dice, que se apartan para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no con mi espíritu. Hay personas que no están cobijados con el Espíritu Santo. Y se refiere a los hijos de Dios. Es una advertencia a nosotros. No tomemos consulta de otro medio, sino de la Biblia. Y no vayas a cobijarte con ningún otro, con ningún nada, sino con el Espíritu. La gran pregunta normalmente en la iglesia, no en esta, en todas las iglesias evangélicas, la gran pregunta es, y digo iglesia evangélica acordándome de iglesia sana, más o menos sana, dice, la gran pregunta es, ¿puedo perder la salvación? Con esta pregunta, hermanos, con esta pregunta hemos perdido años y siguen perdiendo años. Porque está mal hecha la pregunta. Al decir puedo perder la salvación, estoy dando, ni siquiera Arminio decía eso. Su teología era diferente. La teología que nos inculca especialmente el mundo pentecostal, Ejército de Salvación, catolicismo y alguno más, es que tú tienes que tener cuidado porque puedes caer mañana de tu salvación. O sea, eso te invita
a que tú hagas todo lo que te digan en la iglesia. Entonces tienes que vender libros, vender cintas, repartir folletos, todo pensando que si tú no lo haces, puedes caer de tu salvación. Tienes que ser una persona honesta porque pierdes la salvación. Tienes que hacer todo porque si no la pierdes. Pero no es la pregunta adecuada. Donde más estamos cayendo, y más ahora que va con el tema, es iglesias que están por ahí diciendo que si tú, que se levante todo el que le gustó el culto, ¡pum! A todos les gustó, sí. Todos aceptan al Señor como Salvador, sí. Vengan, ya son salvos. Eso es lo que afecta al cristianismo, porque no son salvos. Pero ¿tienen culpa ellos? No. Ellos, Satanás acaba de hacer la jugada del 22. O sea, ellos vienen pensando que es salvo, y cuando salen dicen, soy salvo. En ese día están gozosos, hasta que se le baje un poquito la emoción al día siguiente en el taller, arreglando el coche, y le diga 4 tacos a que, y diga, ay, bueno, pero soy un hijo de Dios rebelde, ¿no? Y empieza a buscarse forma. A los 10 años, tú intentas decirle, mira, ¿por qué no te entregas a Jesús? Y dice, yo, a Jesús, si me entregué hace 10 años. Pero no es salvo, hermano. No se entregó nunca. Porque si se llega a entregar, sus frutos darían otras cosas. Si Cristo nos dejó, y se lo agradezco mucho, nos dejó las claves para saber, como pastor y como hermano tuyo, saber si alguien que dice que es salvo, tú tienes tus dudas, tú tienes que decirle, hermano, ¿por qué no oramos juntos? A mí me parece que si tú eres un manzano, tú tendrías que dar manzana. Yo te veo a ti una especie de dátiles raros ahí. No pasar la manita, nada, no, porque es de lo que estamos hablando es de vida eterna o no. Vida eterna o no. No es que no importa, porque después a los 20 años después todos nos morimos y ya está, no. Esto depende nuestra vida eterna. Y es la clave. Satanás se ha encargado de salvar a todo el que va a un concierto de Jesús Daniel Romero. Todos levantan la mano. Es verdad que Jesús te ama, porque al día siguiente sacan por los medios 3.000 convertidos. Hasta la Biblia dice, y fueron bautizados 3.000, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no puede decir convertidos, porque convertido es cada corazón y cada mente con el Señor. O sea, es un gran peligro, hermano, pero es grande. Pero quiero que lo sufran como yo, porque es que es grande. Personas que tú crees que está convertido y no está, pero estás haciéndole flaco favor. No la quieres si no le dices algo. Y Cristo vendrá, y cuando venga, tú verás que tú serás tomado, Él será dejado. Y te dices, ¿pero por qué? Porque nunca fue salvo. Esa es la pregunta que hay que hacer. No la pregunta si la pierdo o no, sino, ¿soy salvo? ¿Me comporto como salvo? ¿Soy salvo? ¿Es un peligro? ¿O soy yo solo que lo veo? Es un peligro. Yo voy a iglesias que veo personas, que conozco personas, y las veo en el día a día que no se comportan como un cristiano. Entonces, el ser cristiano tiene un comportamiento. O sea, la lógica es que si tú antes eras cristiano, te has convertido, ese día pues quizás sigue siendo un poco tal, pero ya notas como que tu cuerpo empieza a moverse, porque tanto el Espíritu Santo como Satanás hay una lucha. Y tú quieres que te domine tu corazón Jesucristo, y tienes que hacer cosas. Y mañana dirás, y yo hacía esto. Pero hermano, si tú te gastabas, no sé qué ejemplo dar para ofender a nadie, si tú te gastabas todo el sueldo en las maquinitas y te conviertes y todos los meses te gastas el sueldo en la maquinita, ¿qué es lo que no has entendido? Y eso es un ejemplo. Si tú cogías unos pedos impresionantes, especialmente los fines de semana, que llegabas que pintaste la casa por fuera de rojo para conocerla, cuando llegabas borracho,
y te conviertes y sigues haciéndolo, ¿qué está pasando aquí? Un fin de semana, vale, el segundo, el tercero, mira hermano, tú todavía, oye, un momento, cuidado, que soy salvo. Cuidadito, que soy salvo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Algo está pasando. Satanás ha influenciado para que piense que es salvo y lo apuntó en su libro de la muerte. Ya está fichado. Ya está. Nuestra misión, ¿cuál es? Predícale a esa gente porque queremos que sean salvos. Porque existe una evolución en la salvación, hermano. En Lucas 6, 43, 40. Lucas 6, 43, 44. No es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Por favor, búsquenlo y léanlo. Lucas 6, 43, 44. Porque el árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos en los espigos, ni de la zarza se vendimian uvas. O sea, la lógica es que tú tienes que hacer un recorrido evolutivo desde que naciste, de nuevo, desde que te convertiste hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? 10 años, 4, 20, 40, 80, tiene que haber una evolución. Y tú perder tanto que vas perdiendo hasta el carácter que tenías áspero. ¿Por qué? Porque cada día te quieres parecer más ¿a quién? A Cristo. Voy a demostrar que la meta de todo cristiano es parecerse a Cristo. Cuando Pablo dice, porque prosigo a la meta, no está diciendo prosigo a mi salvación. Ya él la tenía. Pero la meta es ser como Cristo. Esa es prioridad, ser como Cristo. Si estás convertido y no te estás educando para ser como Cristo, con la lectura de la Biblia, la oración y el Espíritu Santo diario, algo está pasando. Pero si es así, pide socorro porque necesitamos que te salve. Necesitamos que te salve. Es lo que queremos. Si tú notas que no estás que tus frutos no son lo que tienen que ser, aquí Dios te ofrece la forma de saberlo. Si no, no sabríamos. Diríamos, ay, qué bueno, todos salvos. Y viene Cristo y se lleva a dos nada más. Y el resto creíamos que éramos salvos. Es importante, hermano, muy importante. Vamos a ver los mensajes. ¿Cómo se llaman? Los mensajes que nos dejó Jesús para que tengamos cuidado. Como es mucho, no vamos a leerlo todo, sino lo memorizamos. Primero, las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. Mateo 25, 12. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Eso dice en Mateo cuando acaba el tema, ¿se acuerdan, verdad? 5 vírgenes eran prudentes, 5 insensatas. Pero hermano, no lo veamos así. No lo veamos así. 10 miembros de la iglesia que se reúnen y dicen que son salvos, 5 son prudentes y 5 insensatos. Los 10 estaban esperando a Jesús, a su venida. Los 10, ¿o no? Los 10 eran creyentes, los 10 se consideraban salvos, los 10 decían, somos el Guay del Paraguay. Pero 5 no tenían Espíritu Santo. No eran salvos. De hecho, Jesús acabó diciendo, como acabo de leer, mas él respondió, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Cuando tú te conviertes, Jesús te conoce. Primero, las vírgenes. Eran 10 cristianos. 5 sí, 5 no. Hermano, si aquí habemos 10 y 5 no, es bueno saberlo. Para orar juntos, para pedirle al Señor que te convierta. Los talentos. Mateo 25:30. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En los talentos. Dios le da talentos a todos.
Unos los multiplica, otros los multiplica menos, pero uno lo esconde. Y dice, a ti no te doy nada. ¿Pero por qué? Eran miembros de iglesia. Pero Cristo a ese le dijo, echadlo fuera, ¿a dónde? Al lago de fuego. No era cristiano. No era cristiano, hermano. Y estaba entre los cristianos. Otro ejemplo, la puerta. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay dos puertas. Ancho, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Por qué es estrecha la puerta? Porque el mundo nos abraza demasiado. Tenemos demasiadas cosas cogidas con el mundo. Demasiado. Si fuéramos un pulpo, nos faltaría el rejo. Porque el mundo nos atrae de 20.000 maneras. Y claro, nos cuesta más entrar por la puerta. Pero para entrar por la vida tenemos que despojarnos de todo lo que tenemos del mundo, porque la puerta es estrecha. Yo entré de lado, hermano, pero más bien por esto, ¿no? Yo entré de lado. ¿Por qué? Porque la puerta es estrecha. No puedes llevarte todo lo que a ti te gustaría llevarte del mundo. No puedes llevártelo. Tienes que despojarte. Y despojado de eso, ya es el primer paso. Porque todavía hay miembros que están apegados mucho al mundo. Mucho. Halloween, carnavales, esto, lo otro. Gran hermano, pequeño hermano, no cosa que es peor. La vestimenta, esto, es que esto no se usa, no está de moda. ¿Dónde? En el mundo. O sea, yo oigo eso. Y lo que dice es, despojados de todo para que pasen, porque estrecha es la puerta. Estrecha es la puerta. Y angosto el camino. El camino es angosto, ¿por qué? Porque traemos mucho del mundo. Y aún despojando todo, vamos a entrar con ideas, con cosas que tenemos que ir sacando de nuestra cabeza. Para que Cristo penetre cada vez más en nuestro corazón, tenemos que quitarnos ideas que tenemos del mundo, de todo tipo. Y pocos son los que entran por ella. Vamos a ver. Aquí lo he titulado la cuarta, cristianos A y B. Vamos a leer. Mateo 7, 21 al 23. Aquí, más claro el agua. Una iglesia alabando al Señor, haciendo milagros, haciendo cosas. Vamos a leerlo. No todos los que me dicen Señor, Señor, está hablando de una iglesia. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, ¿qué tiene que hacer un salvo según se salva? La voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la voluntad de su Padre? En la Biblia. Y Él te dice, no te preocupes porque sé que tienes que estudiar la Biblia, que escudriñarla, pero yo te envío el Espíritu Santo. Lo llamamos todos los días. Yo te pido el Espíritu Santo. Y tú, órale al Padre, pídele, clámale, dale gracias, dale besitos, todos los días al Padre. Lee la palabra porque es la voluntad del Padre. Hacemos eso todos los días. Pues eso debe de hacerlo. Es el abono del árbol para que saque frutos buenos. Si no estás convertido, aprovecha. Si estás convertido, aprovecha. Empieza a hacer el culto familiar en tu casa. Reúnete con los tuyos. Cojan un texto de la Biblia. Oren con las manos cogidas, aunque te suden. ¿Qué vas a hacer? Oren con las manos cogidas y di, Señor, este es el hogar que tú me has dado, la responsabilidad de estos chicos que tú me has dado, o de este chico, o de esta chica, la responsabilidad que tú me has dado, Señor, es grande, pero estamos en ello, lo hemos intentado, hemos hecho esto, ayúdanos en nuestro hogar. Eso, hermanos, lo hacen los convertidos. No todo
¿Dónde estaba yo? Porque así, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Te das cuenta cómo se refiere a predicar, platicar, hacer prédica? ¿No? Se refiere a eso. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, hermanos, es triste, nunca os conocí, apartados de mí. Y fíjate como para él, aunque hayas hecho todo eso, es trapo de inmundicia, dice Isaías. Apartados de mí, hacedores de maldad. Todo lo que habían hecho, habían curado, habían profetizado, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Para el Señor, todo lo que no es de Él es maldad. Y dice, lo dije antes de memoria, todo lo que nosotros hagamos bueno, si no es del Señor, Él lo ve como trapos de inmundicia. Aunque estemos trabajando en una ONG todo el día, todo lo que hagamos, si no estamos en el Señor, Él lo coge como trapos de inmundicia. Y Él es Dios. No le replico nada. Tercero, nuestra base. Mateo 7, 26 y 27. Esto dimos un culto hace 2 semanas, estuve enfermo hace 2 semanas. Es el tema de el que edificó la casa en la roca y el que edificó la casa en la arena. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver. ¿Cuál de los dos no iba al culto? Ninguno. Los dos eran creyentes. Los dos decían que eran convertidos. Y los dos dijeron, vamos a edificar nuestra casa, vamos, nuestro futuro, nuestro porvenir. Esa es la casa que están fabricando. Mi experiencia con el Señor, todo vamos a fabricarlo, pero uno lo hizo sobre la roca, sobre Cristo, y otro sobre la arena, sobre el mundo. Ahora yo pregunto, ¿los dos eran cristianos? Los dos decían que eran convertidos. Y los dos estaban edificando la casa espiritual. ¿Qué pasa? Que uno la edificó sobre la roca. Uno sí estaba salvo. Otro la edificó pensando en los pajaritos de colores. La edificó en la arena. Vino cualquier tormentilla y lo arrastró. Y creó grandes males. ¿Por qué? Porque no estaba convertido. Porque si está convertido, lo primero que busca es el firme de la casa, que es Jesucristo. No, es que no me escapa. Pero voy a ver más. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y el insensato como las mujeres que no tienen aceite. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Sabemos que la lluvia, los ríos son las pruebas, el mundo, vino con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y dice, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Cuando vino Jesús, Él no estaba subiendo con Jesús porque no estaba convertido. ¿En qué zona caíste tú de la parábola del sembrador? Entonces, sigo dando mensajes que dio Jesús para nuestra enseñanza. Y Jesús dice que un sembrador salió a sembrar y echó semillas, y unas cayeron al borde del camino, en los pedregales, en la carretera, y otras cayeron en tierra buena, en tierra decente. Todos eran creyentes, exceptuando quizás los que cayeron encima de la losa de la carretera, porque nunca, ni siquiera retomaron, sino que son las personas que vienen a la iglesia, miran, y después al día siguiente, como no saben qué decir,
le dicen a quien lo trajo: vi al pastor mandándose un chuletón. Si son personas que vienen y no, como que no les gusta, no lo entienden, lo que sea, o para ellos no, porque la salvación no es para todos. Entonces se van y no van a decir no voy porque soy bobo, sino va a intentar decir: mira, y vi al pastor tuyo, eso fue real hace una semana, y vi al pastor tuyo mandándose un chuletón así. Gloria a Dios, ojalá pudieran. O sea, usted está buscando cosas como cuidado que te engañan. Entonces, bueno, ¿en qué lugar, hermanos, caímos nosotros? Esto es personal cada uno. Parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregales. En pedregales son gente que viene y dice: oye, pues me convertí, ¿vale? ¿Cómo es la palabra clave? Me quebranté, se arrodillan ahí, se ponen así 3 horas, aleluya. Los que ya llevamos años decimos 2 días, vamos, y después de repente pasó 2 amigos y dicen: yo estás loco. Bueno, es verdad, no voy más. Y siguen su vida. Pero dijeron que eran creyentes, dijeron que estaban convertidos. Otros cayeron en espinos, otros en pedregales, otros en el camino y otros en tierra buena. A lo mejor caímos en pedregales y creemos que estamos en tierra buena, hermano. Por eso Jesús nos lo pone y explica por qué cada uno después uno lo deja, otro hasta un tiempo, hasta años, y después se va. ¿Por qué se va? Porque nunca estuvo. Dicho en la Biblia, se va porque nunca fue. Está claro, pero no importa. Pero lo que me importa es los que estamos aquí, que sepamos realmente que somos convertidos o no. Es el momento de llamar la atención o dar tortas. Y dio fruto, dice Mateo 13, 1 al 9, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice que el que cayó en tierra dio fruto. Otra vez vuelve a decirme la misma palabra: y dio fruto. Cual tal, aquí depende, cada hermano, hay unos más o menos, pero da mucho fruto. ¿Pero por qué da fruto? Porque cayó en tierra buena y es un hijo de Dios y está convertido. Ahora, si me dice: yo caí en buena tierra, pero mi fruto es que llevo 20 años y yo no veo fruto. Digo, pues vamos a ver dónde caíste. Igual caíste en pedregales, igual caíste en los espinos. En los espinos, cualquier cosa del mundo que atrae. Pues Señor, vamos a orar para que caigas en buena tierra. Eso es lo que me dice a mí parte de la Biblia. Todos se decían salvos, todos parecían salvos. Ahora vamos a entender la explicación de la parábola. En Mateo 13, 18 a 23. Oíd, Mateo 13, 18 a 23. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Primero, cuando alguien viene y no estudia bien, no hace los estudios, no pregunta, sino que se piensa que con 4 cositas ya estamos bien, viene cualquier tempestad y se lo lleva. O empieza a contradecir cosas que son claras e intenta buscar argumentos cuando no los hay. O sea, esos son los que y fueron hasta quitados lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento puede ser 1 año, 2, o 3, o 15. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace
infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 por 60 y 100 por 1. O sea, otra explicación de qué pasa con la iglesia en sí. Otra más, yo creo que ya es la última, sí, la séptima, la última. El trigo y la cizaña, muy conocido, muy mencionado en Mateo 7, tal. Explicación, Mateo, ¿saben lo que pasa con el trigo? Un señor planta y de repente apareció trigo en cizaña al día siguiente y dice, déjalo porque el maligno lo hizo. Vamos a ver la explicación de esto. Está en Mateo 13 desde el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recogerlas de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La cizaña enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, a los que no son salvos. Injusticia o aquí quise explicar lo que es iniquidad. Injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Injusticia o gran maldad en el modo de obrar es una iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay un campo, vamos a llamarlo iglesia. Y se va plantando en la iglesia trigo. Pero de repente, te das cuenta que también hay cizaña. Y dice, Señor, también veo cizaña. Y dice, déjala, porque eso es el diablo. El diablo metió esa cizaña para molestar. ¿Qué hago? ¿La quemo? ¿La saco? No, déjala crecer junta. Dice, déjala crecer junta. Quiere decir que las cizañas son personas que vienen y ponen aquí un lazo cizaña. Quiere decir que los que venimos a la iglesia, algunos somos cizaña. Y decimos que somos creyentes. Y decimos que somos convertidos. Pero el diablo nos ha puesto para eso, como cizaña. No tenemos raíz, no tenemos profundidad, no tenemos a Cristo. Hermano, si a lo mejor eres cizaña, es el momento de convertirte en trigo. Nos ponemos a orar. Pero esto es como AA, Alcohólicos Anónimos. Hasta que tú no digas, yo me llamo Juanito y yo creo que no soy salvo, no podemos hacer nada. Sí podemos, si vemos tu reacción tan negativa, decir, mira, sé que nos enfadaremos todos, pero es que tiene que ser así. En la iglesia, aunque seamos 4, tendremos que ser 4 verdaderos cristianos. Ojalá seamos 80 o 90. Pero los que somos, debemos de ser. Y si tú crees que tienes una duda, hermano, ayer me decía un hermano, estoy pensando otra vez bautizarme, porque es que no sé yo cuando, o sea, tenemos el privilegio que pertenecemos a la iglesia del Señor y el Señor al contrario. Si el Señor ve que tú llevas un tiempo, dice, mira, la verdad tengo mis dudas, necesito varios estudios sobre esto, necesito tal y cual, y quiero... Es el momento, hermano, es el momento, es un culto especial para eso. Ahora empezamos a entender el texto. Segunda de Pedro 2. Ahora se va a entender varios textos. Segunda de Pedro 2, 20 a 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, fíjate, hablando de hermanos que han hecho algo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hasta que lo entendemos, se fueron del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense que no pone ni conversión ni nada, sino por el conocimiento. Te fuiste del mundo y por el conocimiento de Jesús viniste a la iglesia. Enredándose otra vez en ellas, o sea,
en las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este es un texto que me gustaría que ustedes en su casa analizaran. Si hay personas que vienen a la iglesia y luego, aún estando en la iglesia, siguen contaminados con el mundo, y luego quieren volver, su siguiente estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo. Es mejor no conocer que conocer e irte. Volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada y revolcarse en el cielo. Hermanos, son textos que a mí me hacen sufrir. Los encuentro duros. Aquella persona que viene y se mira y de repente se va otra vez al mundo, es un peligro. Yo entiendo ahora mucho más este texto cuando sé que tenemos posibilidades, tenemos semáforos para saber a aquel hermano. Me da la impresión que se equivocó con la conversión, se emocionó en aquel momento, pero que hay que estudiar con él, hay que hablar con él. Gloria a Dios que tenemos ese semáforo, hermano. Dicen, vamos a concluir. Vamos, a ver, ¿todos contentos? Vamos a concluir ya. Vamos a concluir de la forma que nunca hemos hecho, leyendo pasajes de la Biblia. Mira, Filipenses 1. Filipenses 1. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Antes de leer Filipenses 1, me gustaría leer una cosa. Creo que es el 2.12. El 2.12 era. ¿Quién lo puede leer? El 2.12 en voz alta, por favor. Rapidito y en voz alta, para no tardar tanto. ¿Quién lo lee? El Filipenses 2.12, a ver, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Gracias, hermano. Un texto que sacan muchos los arminianos y todos aquellos que creen que la salvación se pierde, y que nos va a ayudar en esta mañana. Nos va a ayudar. Vamos a entender qué quiere decir ese texto. ¿Están interesados o hace calor y nos vamos ya? Me gustaría, lo digo en serio, me gustaría que levante la mano quien le gustaría que acabase el punto con esto, porque creo, nadie lo levanta. No lo hago. Gracias. No, bueno, con dos me vale. 3, 4, 5. Muy bien. Gracias, hermano. Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántas veces nos lo han dado para decirnos que tenemos que, cambien un poquito después, tienes que preocuparte de tu salvación, porque como falles, caes. Como falles, caes. Eso, ahí no dice eso, pero parece que lo dice. Entonces, para entenderlo bien, vamos a leer el libro, eso está en Filipenses 2:12, vamos a leer Filipenses 1 y Filipenses 2, medio capítulo, y si da tiempo, hasta el 3 un poco, para que vean, porque es un libro precioso para el tema. Fíjense cómo empieza. Pablo a Timoteo, Filipenses 1. Pablo a Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Está como la nuestra. No dice y el secretario. Con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias, esta la oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Está hablando con creyentes, con salvos,
con nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fieles creyentes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, la clave de todo está en esta frase. El que comenzó en vosotros la obra, sigue trabajando en vosotros y la perfeccionará el día de Jesucristo. ¿Está hablando aquí de la salvación? No. Está hablando de la obra que se va perfeccionando desde el principio, desde que recibes la salvación. Si no es así, algo está pasando, lo que decíamos antes. La obra que se empieza, que empezó Jesucristo en nosotros y que la perfeccionará el día de Cristo. O sea, ¿cuándo es nuestro día de Cristo? A ver, el día de Cristo es o cuando Él venga o cuando te mueras. Cuando te mueras, Pablo dice, he acabado la carrera. Bueno, ya se va a morir. Eso lo dijo 2 días antes de morirse. He acabado la carrera. Mientras tanto, todo fue una carrera. ¿El qué? ¿La salvación? No. El ser igual a Cristo. El perfeccionarnos cada día hasta llegar a ser como Cristo. Por eso dice este texto, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. El día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Está hablando a un grupo de convertidos, pero que están creciendo en el Evangelio, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo que nos está pidiendo a los convertidos es que crezcamos tanto en ciencia como en conocimiento. Que crezcamos, que nos parezcamos, que seamos cada vez mejores. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que estéis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor. ¿No te suena a un examen? Para que aprobéis lo mejor. Toda nuestra vida, desde que conocemos a Cristo, si tú la conoces con 20, a partir de los 20, a los 50, a partir de los 50, todo el resto de nuestra vida es creciendo en Jesucristo, creciendo en Él, más y más y más y más, llenos de fruto de justicia. Otra vez aparecen los frutos, llenos de fruto y de justicia, dice el 11, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Recuerden que los frutos no son nuestros, son por medio de Jesucristo, lo que se llama en la Biblia los frutos del Espíritu. Es el Espíritu quien te va a decir los frutos que tú tienes que dar. Es el Espíritu. No es porque tú hagas obras, vas a hacer tú tu fruto. No, no. Las obras las haces porque eres salvo. Como hijo de Dios vas a ayudar, vas a hacer cosas. Pero los frutos te los pone el Espíritu Santo. Y tú vas a dar las peras o las manzanas o los plátanos, lo que el Señor quiera. Y eso va a ser. Y dice que eso es una carrera, una vida entera. Y lo que desea Él es que acabemos aprobados. O sea, hacerlo bien. Y dice a ver, ¿dónde estaba yo? 2. Voy a volver un poquito al... sí, todavía el 2, sí, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí bien, ya lo hemos dicho. Ahora empieza el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que a él le pegaron, lo maltrataron, lo encerraron, todo esto, han redundado más bien
para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Hermano, hasta nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros gozos, cuando se nos muere alguien, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema, tienes una deuda, estamos aprendiendo, creciendo, fortaleciéndonos. Todo eso es llegar a la plenitud, que dice la Biblia, a la plenitud de Cristo. Vamos a ir adelantando algo. El 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Quiere decir que de esa propia congregación había algunos que no estaban convertidos, que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Yo voy a hacerlo para castigarte a ti, voy a intentar hacer esto, voy a hacer lo otro, por contienda. Pero otros predican de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún siempre. Porque sé que, bueno, voy a dejarlo para aquí. Vamos al 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Este texto que siempre se lee para otras cosas, analicémoslo. Para mí el vivir es Cristo. Hay hermanos que dicen, para mí el vivir es mi coche. El vivir es mi trabajo. El vivir, ¿saben por qué el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento? Porque para la iglesia primitiva, el vivir era Cristo. Se reían del 10%. Lo daban todo. Entonces, si para mí el vivir es Cristo, debemos de tomar medidas por si acaso que en el fondo piense cada uno lo suyo. A lo mejor para mí el vivir no es Cristo, sino tengo otras cosas que es motivo de mi vivencia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Y por qué? Porque mi carrera acaba cuando me muera. Si me muero voy al cielo y ya no tengo que esforzarme más. Porque de ambas cosas lo cual tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y así llegamos hasta él. Son todos buenos. El 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno, para que o sea que vaya a veros o no, está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que pretende Pablo. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio, bueno, sigo hablando, porque a vosotros os es el 25 concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcamos por Él. Entonces son textos que merecen nuestra atención. Si empezamos en Filipenses 2, para ir más rapidito, vemos humillación y exaltación de Cristo. Ustedes analícense mientras, si ustedes más o menos son uno de los creyentes que estaban en Filipo. Por tanto, ¿hay alguna consolación en Cristo? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, todos son frutos del Espíritu. Si hay algo de esto, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, repito, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno. Esto me gustaría leer despacito.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a los demás hermanos de la iglesia como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego, hablando de esta humildad tan inmensa que nos pide, nos da un ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir, la humildad que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, lo que tenemos que hacer también nosotros de nuestra machotada. O sea, se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Recuerdan el texto? No todo el que me llama Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, haciéndose obediente. Tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? En Cristo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose cada creyente obediente hasta la muerte, si es preciso, y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo? No quiero más. Por lo cual Dios también le exaltó, porque fue obediente hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que no le suba sobre toda rodilla. Esto ya se sabe. Vamos a leer un poquito a partir del 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra ocupaos, hermanos, y voy a dejarlo aquí ya porque es muy largo. Bueno, la palabra ocupaos viene del griego. Lo podría decir en griego o en latín, pero no lo digo porque me voy a parecer a otros pastores. Viene del griego que quiere decir trabajo. Trabajo. Según todo lo que venimos diciendo, es especial este texto. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo aquí Pablo es: ocúpate, trabaja en tu salvación con temor y temblor. Trabájala. La salvación no es tenerla y decir, ya Dios me adoptó, ya Dios me adoptó, soy hijo de Él, soy un hijo malo, un hijo rebelde, porque a lo mejor lo que pasa es que no estás salvo. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar mucho la Escritura, porque aquí lo que te dice es, ocúpate, trabaja tu salvación, trabájala. O sea, le está hablando a creyentes de Filipo, a creyentes convertidos, dice, trabaja tu salvación, por lo cual, trabájala. ¿Por qué? Pablo nos da ejemplo. Tenemos una meta, la meta es ser perfeccionados, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces yo lo tenía ahí, pero voy a dejarlo. Ser perfectos como vuestro Padre. Nuestra meta es ser perfectos, ser igual a Jesucristo. Pero esta meta no pueden cogerla, este sistema no puede cogerlo personas que no sean salvas. Tienen que ser salvos. O sea, primero eres salvo y empiezas la carrera. Y empiezas lo que hemos llamado siempre la santificación. ¿Qué quiere decir santificación? A veces choteamos las palabras. Santificación es llegar a ser santos, apartados para Dios por completo. Pablo llama santo a todo aquel que se convierte. Ya eres un santo, claro, porque te has apartado del mundo para Dios. Pero ahora viene la perfección.
Viene el cada día ser mejor, 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 mejor. Y si caemos, nos levantamos. Algún día les explicaré la confesión mía de pecado. Pero si nos levantamos, si caemos, nos levantamos. No nos regocijemos en el pecado. No digamos, bueno, una mentirijilla, oye, tampoco... ¡No! No, vamos a evitarla. Vamos a evitarla. Vamos a evitar las palabras obscenas. Vamos a evitarla. Pero si me ven a mí contando un chiste verde, díganmelo. De verdad. Porque yo quiero corregirme. Yo quiero seguir ese camino. Pablo empezó diciendo, voy a empezar el camino. Después de que se convirtió. Después de que se convirtió. No podemos juntar nunca la conversión con esto. Si eres salvo, a empezar el camino. Si no eres salvo, no puedes hacer camino. Nunca lo harás. No vas a entender la verdad de las cosas. Si tú eres salvo, sálvate. Y si eres salvo, empieza a ocuparte de tu salvación. Con todo el cariño del mundo, y podemos ayudarnos unos a otros. Tenemos que mostrar en la iglesia la humildad. Hay un capítulo entero de eso. Solamente cogemos del capítulo que Cristo era Dios y se hizo hombre. Pero está hablando de la humildad, que la copiemos la humildad, que sintamos que todos son superiores a mí. Eso dice aquí, que todos son superiores a mí, que de todos voy a aprender, que me pueden coger porque soy un servidor. Si todos somos así, si todos creemos que somos servidores, entonces cuando tomemos café, nadie deja una taza en la mesa, porque va a lavar al menos su taza, ¿verdad? Pues somos servidores. Ahora, no permitamos que blanque y limpie todas las tazas, porque ella no es la única servidora, aunque sí lo es. Todos tenemos que ser unánimes, hermano, todos uno. Esto, hace falta esto. Vamos a ayudar, a colaborar, sin rencilla, sin aquello, si hago esto para fastidiar a este, ahora lo otro para... Hermano, que creamos en la iglesia una crisis absurda, porque no hay crecimiento. No hay crecimiento. Dios paga el grifo, rápido. Y yo soy el primero que digo, ¿para qué viene gente ahora? Si aquel, el otro, tal cosa, ¿para qué? Tenemos que estar unánimes, estar preparados, hacer el curso de Cristo, empezar a hacer el curso para cuando venga gente sepamos cómo comportarnos, darle el folletito, sentarnos con ellos, orar con ellos. ¿Por qué? Porque somos salvos, Cristo nos ha salvado. Todo el que entra, si no lo conocemos, hay un 99% de que es nuestro enemigo, no lo conocemos, no es nuestro amigo. Entrar y que note el cariño, eso es porque somos salvos, porque hemos entendido que nuestra misión es que otros estén como nosotros. A veces el peligro de una iglesia, especialmente donde hay varios familiares, es que al final nos encaprichamos los cuatro que estamos y se nos nota como que si viene alguien nuevo, es el momento, vas a entrar tú ahora en nuestra... Para eso móntate un sindicato, o te montas una parranda, una acción de vecinos, que solo entran los vecinos. Pero esto es una iglesia. Todo el que entre, gloria a Dios. Todo el que quiera, gloria a Dios. Pero también gloria a Dios a tu hermano y a tu hermana, igual, gloria a Dios. Porque Dios te lo ha puesto al lado tuyo y vas a aprender de Él y Él de ti. Hermano, 3 últimas palabras, o frases, o lo que salga. Si no estás convertido, bueno, primero, estamos en la iglesia de Cristo, una iglesia que no tiene mancha en el sentido doctrinal. Eso es primero. Segundo, ¿cómo nos comportamos en la iglesia? Fue la segunda cosa. Y tercera cosa, ¿cómo nos comportamos como individuos, como personas? ¿Somos salvos? Perfecto. Vamos a hacer la carrera que nos marca Pablo, la carrera, para que decir, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Y cuando nos juramos o venga Cristo, decir, ya llegué a la meta. Porque la meta era ser lo más parecido a Cristo posible. Y eso dura toda la vida. Sí, hermanos, les pido que mediten, que oren al Señor para que esta iglesia, la cual tenemos, crezca, pero crezca con unos frutos de verdad, frutos de alegría,
que nos llamemos y digamos, mira, hace falta esto, lo que sea. O sea, que la iglesia sea la prioridad. Que la iglesia sea la prioridad. Dios puso primero, hermano, primero la familia. La familia, con lo que nosotros ganamos, Dios nos administra, Dios nos da el dinero que ganamos para que administremos. Primero, la familia. Tu hijo, tu hija, tu casa, tu lavadora. Eso hace falta. Dios lo sabe. Y luego la iglesia, prioridad. Para todo. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra angustia, nuestra oración por la iglesia, por los miembros que Dios va poniendo. Este es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.